¿Alguna vez te has preguntado quién fue el visionario detrás de la revolución tecnológica que cambió nuestras vidas? Como un joven que abandonó la universidad y comenzó como un empleado veraniego en una empresa de videojuegos, se convirtió en una de las figuras más influyentes de la industria tecnológica. ¿Sabes cómo Steve Jobs transformó Apple y dio forma a la manera en que interactuamos con la tecnología hoy en día? Hoy nos adentraremos en la apasionante historia de Steve Jobs, desde sus humildes comienzos hasta su ascenso como líder de Apple, Pixar y mucho más. Exploraremos su legado y su impacto en la tecnología y la cultura. ¿Estás listo para descubrir la increíble historia detrás de uno de los íconos más emblemáticos del siglo XXI? ¡Comencemos! Steve Jobs nació en San Francisco, California, el 24 de febrero de 1955, fruto de la unión entre Abdul Fattah Hunyadi, un inmigrante sirio-musulmán, y Johann Carol Schimmel, una estadounidense de ascendencia suiza y alemana. Estos jóvenes estudiantes universitarios lo entregaron en adopción a una pareja de clase media, Paul y Clara Jobs, de origen armenio. Su padre trabajaba como maquinista en la compañía estatal de transporte ferroviario, mientras que su madre era ama de casa. En 1961, la familia se mudó a Mountain View, una ciudad al sur de Palo Alto que comenzaba a convertirse en un importante centro de la industria electrónica. Allí, Steve Jobs asistió a la escuela secundaria y mostró un gran interés por la electrónica, lo que lo llevó a unirse al club llamado Hewlett Park Explorer Club. Steve sería posteriormente contratado como empleado veraniego, coincidiendo con Steve Wozniak. En 1972 ingresó a la Universidad de Reed College en Portland, Oregon, pero solo asistió durante 6 meses debido al alto costo de sus estudios. En lugar de regresar a casa, continuó asistiendo a clases como oyente durante unos 18 meses, sosteniéndose con trabajos de bajos ingresos. Tras 2 años fuera de casa, en otoño de 1974, regresó a California con la intención de emprender un retiro espiritual en la India. En ese momento, consiguió un trabajo como técnico en la empresa fabricante de videojuegos Atari Inc., donde colaboró en la creación del juego Breakout junto a Steve Wozniak. Después de su regreso de la India, Steve Jobs decidió renunciar a Atari y fundar Apple Computer. Ofreció a Wozniak la posibilidad de obtener un 50% de la empresa a cambio de una inversión de $50,000, una oferta que inicialmente no se materializó debido a un contrato con HP. Wozniak finalmente reveló su intención de construir una computadora personal a la empresa, pero esa idea fue considerada ridícula y rechazada. Jobs vendió algunas de sus posesiones, incluyendo su furgoneta, y llegó al punto en el que se sintió estancado, ya que nadie veía viable el negocio de las computadoras personales. Luchó incansablemente, realizando hasta 50 llamadas al día para encontrar un socio que pudiera invertir en su idea. En 1976, Apple Computer Company fue fundada y se dedicaron a la producción del primer ordenador personal. Steve Jobs se involucró en su producción, vendiendo unos 200 ejemplares inicialmente. En tan solo 10 años, Apple se convirtió en una empresa con 4,000 empleados, y Steve Jobs, con solo 27 años, se convirtió en el millonario más joven. En 1982, se lanzó la primera computadora personal con interfaz gráfica de usuario, Lisa, diseñada especialmente para personas con poca experiencia informática. Sin embargo, su precio elevado la hizo menos accesible que otras computadoras personales, lo que resultó en una pérdida significativa de cuota de mercado a favor de IBM. Para mantener la competitividad de Apple, Steve Jobs convenció a John Sculley, director ejecutivo de Pepsi-Cola, para que tomara las riendas de la compañía. Sin embargo, las diferencias entre Sculley y Jobs se volvieron insalvables, especialmente debido al proyecto Macintosh. En mayo de 1985, en medio de una profunda reestructuración interna que incluyó el despido de 1,200 empleados, Sculley asumió un papel más importante en la división Macintosh, alejando a Jobs de su proyecto.
Esto marcó el inicio de la salida de Jobs de Apple. Después de dejar Apple, Steve Jobs fundó la empresa Next Computer Inc. con una inversión de $7 millones. Aunque las ventas de las computadoras Next fueron modestas, una de ellas fue utilizada por Tim Berners-Lee para concebir la World Wide Web, revolucionando Internet. Luego, Jobs invirtió $5 millones en Pixar, una subsidiaria de Lucasfilm especializada en gráficos por computadora. Con acuerdos para producir películas animadas para Disney, Pixar logró éxitos como Toy Story, Monster Inc., Buscando a Nemo, Cars y Wall-E. En 2006, Disney adquirió Pixar en una transacción de acciones por valor de $7.4 mil millones, lo que convirtió a Steve Jobs en el mayor accionista individual de Disney, con aproximadamente el 7% de las acciones de la empresa. En 1996, Apple adquirió Next Software por $400 millones y Steve Jobs regresó a la compañía. Bajo su liderazgo, Apple experimentó un resurgimiento notorio. Firmó un acuerdo con Microsoft que ayudó a la compañía a centrarse en mejorar sus productos y explorar nuevas líneas de negocio, como la tienda digital de música iTunes, el iPod, el iPhone y las computadoras iMac, que tuvieron un gran éxito en el mercado. En 2006, Jobs firmó un contrato con Intel para utilizar procesadores x86 en todas las computadoras de escritorio y portátiles de Apple. A lo largo de los años, su visión y liderazgo llevaron a Apple a un crecimiento significativo, incrementando su valor en bolsa en $150 millones en tan solo 12 años. El 24 de agosto de 2011, Steve Jobs anunció su renuncia como CEO de Apple y fue reemplazado por Tim Cook, pero continuó siendo presidente de la junta directiva de la empresa. Steve Jobs falleció el 5 de octubre de 2011 a los 56 años, debido a un paro respiratorio derivado del cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en 2004. Su muerte fue anunciada por Apple con una declaración que destacaba su impacto en la innovación y la tecnología. Personajes prominentes como Bill Gates y Mark Zuckerberg expresaron su tristeza por la pérdida de un mentor y amigo que cambió el mundo con sus ideas y pasión por la innovación. Steve Jobs será recordado como una figura influyente en la historia de la tecnología y los negocios. ¿Qué opinas sobre la extraordinaria vida y carrera de Steve Jobs? ¿Te inspira su capacidad para reinventarse y cambiar el rumbo de la tecnología? ¿Qué lecciones puedes aprender de su determinación y visión? ¿Cómo crees que nuestras vidas serían diferentes sin las innovaciones que Steve Jobs aportó al mundo, como el iPhone, iPad y Macintosh? ¿Qué influencia crees que tiene en la forma en que interactuamos con la tecnología en la actualidad? Gracias por llegar al final. Si este video te gustó, te invito a que veas este otro. Nos vemos en el próximo video.